Buenas tardes. Qué bueno seguir teniendo casa llena después del almuerzo y después de los paneles de la mañana que fueron tan excelentes. Así que muchas gracias por estar acá. Creo que ya pueden ver el tema del próximo taller y saben que hace mucha lógica luego de los paneles de por la mañana que estemos hablando de la Junta. Ya hablamos del problema colonial. Debo decir que el problema colonial, por llamarlo de alguna forma, obviamente matiza los trabajos de toda organización que quiera cambiar las cosas en Puerto Rico. Es inescapable. Pero tener el espacio a conciencia, ¿verdad?, de un poco pensar en esa pregunta. El problema colonial, pues creo que ha sido un excelente hilo conductor para la conversación que hubo luego y la conversación que vamos a tener ahora, por obvias razones. Así que estoy bien contenta y agradecida de Ayuda Legal Puerto Rico por permitirme facilitar la conversación. Voy a presentar a nuestro panel. Nos hemos votado, no se pueden quejar, nos hemos votado en este encuentro, ¿verdad que sí? Nos hemos votado con las personas que nos han acompañado y nos hace sentir eso súper bien. Bueno, empiezo por ahí. Por regla general no empezaría con el hombre, pero esta vez lo voy a hacer así porque decidió sentarse lejos. Y entonces pues no te quise señalar, pero como te sentaste allá lejos, pues dije, ok, está bien, está haciendo el intento. Muy bien. Heriberto Martínez Otero es el director ejecutivo de la Liga de Cooperativas de Puerto Rico y es una voz reconocida en los medios de comunicación por sus conocimientos en el ámbito socioeconómico y el cooperativismo, aliado de Ayuda Legal Puerto Rico, siempre dice sí. Y algo que es un hilo también conductor de todas las personas que nos han acompañado es que pues pueden tener un título, pueden tener un puesto, pero la realidad es que hacen un trabajo por cambiar mejor a Puerto Rico a todos los niveles, no solamente que ahora, ¿verdad?, está con el sombrero de director de la Liga de Cooperativas, pero sabemos que es un compañero, un aliado. Eva Prado Rodríguez, igual, exactamente lo mismo, ahora está acá como portavoz de la Comisión Ciudadana para la Auditoría del Crédito Público, es abogada y consultora en temas de derechos humanos, deuda pública, equidad y participación ciudadana, y mucho más. Jocelyn Velázquez Rodríguez, que está aquí a mi izquierda, es portavoz y coordinadora general de Se Acabaron las Promesas, una organización militante que ha mantenido consistentemente la denuncia a la Junta de Control Fiscal y a la Ley Promesa. Así que vamos a darle la bienvenida con un buen aplauso. El tema de la Junta, la deuda, y cuando me pidieron que facilitara, ahorita Ariadna me estaba relajando porque me veía tomando nota, y es que creo que para introducir la conversación es importante ver dónde estábamos, ¿verdad? Y qué puntos importantes que nos trajeron hasta aquí. También porque a lo largo de los años, y sobre todo en el contexto de los desastres, se ha invisibilizado un trabajo constante y permanente que se ha hecho alrededor del tema de la deuda, desde diferentes frentes. Pero es bueno que ustedes sepan, quienes no han participado en esas conversaciones, que mucho antes que la ley promesa se concretara, un grupo de compañeras y compañeros estábamos pensando qué iba a pasar con el tema de la deuda y qué se podía pagar, qué no se podía pagar, qué era legítimo, qué no. Y tuvimos esas conversaciones. Entonces, también estaba hablando como de esta afuera, diciendo que a veces hay algunos temas que también por diseño se nos escapan, ¿verdad?, entenderlos. Y recuerdo allá, estaba sacando cuenta, en el 2015, fue la primera vez que por lo menos yo dije, wow, yo tengo que entender un poquito más de lo que se trata. Yo tengo que sentarme a leer y entender si hay una diferencia entre lo que es una crisis fiscal, si hay una diferencia entre lo que es una crisis económica. ¿Qué es eso? Porque nadie me lo había enseñado, se estaba hablando mucho en los medios, ya compañeros y compañeras nos estábamos juntando y sabíamos que teníamos como que tener una respuesta, ¿verdad? No era nada más decir que era una crisis y ya. Y creo que eso es importante, y aquí tenemos compañeras y un compañero que se han encargado un poco de hacer ese trabajo, no solamente de criticar y problematizar y luchar contra lo injusto, sino también hacer más accesible, ¿verdad?, la información. Y en ese sentido un agradecimiento que hay que hacer. Tal vez ustedes recuerden cuando comenzó el tema de la deuda, estaba ahí, pero de repente fue un tema de país cuando empezaron a decir que estaban bajando el crédito.
y nos asustaban con que en algún momento se iba a declarar chatarra los bonos, y recuerdo que eso era como el terror, no podía pasar eso, o sea, los bonos no podían declararse chatarra y eso eran portadas tras portadas, y le teníamos miedo a eso, pero eso pasó, llegó, pasó. ¿Se acuerdan del informe Kruger? No sé si lo recuerdan, eso fue otro cuco que también nos movió mucho. Eso fue en el 2015, estuve buscando las notas porque eso fue en el 2015 y ya para junio del 2016, un año después, teníamos promesa. Entonces hay una relación y una conexión directa entre una cosa y la otra. Y es importante saberlo porque el informe Kruger lo pagamos nosotras. O sea, Puerto Rico fue comisionado por el gobierno puertorriqueño bajo Alejandro García Padilla. Y de ahí se hablaba, y Ariadna me refrescaba la memoria, de bajar el salario mínimo, por ejemplo. Y eran unos recortes que nos aterraban. Y entonces ahí nos empezamos a juntar, algunas a hablar de eso, de qué era eso de la deuda. Y recuerdo, y estaba refrescando memoria, que tuvimos una reunión en lo que era la tertulia en Río Piedras, que era como que llegara todo el mundo que quisiera, que estaba preocupado por el informe Kruger. Nos sentamos y todo el mundo podía hablar y fue una buena experiencia política horizontal. Y yo recuerdo que Eva llegó y recuerdo que Eva habló de la deuda. Como que, ¿y qué vamos a hacer con el tema? O sea, como que algo se va a pagar. Y ese era como que el debate. Había gente que decía, no, nada, ilegal, injusta, no se va a pagar nada. Y otras que decían, pero ¿y qué vamos a hacer con las pensiones? ¿No vamos a tener una respuesta política a eso? Y esas eran las conversaciones que estábamos teniendo, sin prensa, sin medios, allí un grupito de personas preocupadas. Y de ahí estamos donde estamos, ¿verdad? Tenemos la Junta de Control Fiscal, o la Junta de Supervisión Fiscal, según quien lo mire. Y todo esto se dio antes del huracán María. Así que cuando hablamos de desastres, ciertamente tenemos que decir, tenemos aquel desastre de la llamada deuda, y también tenemos que decir, y entonces, ¿cómo se mastica eso cuando de momento el país se apaga porque pasó un huracán como el huracán María? Y esa es la introducción de la conversación que vamos a tener hoy, y que creo que están de acuerdo conmigo que nos resulta urgente tenerla, porque la cosa pues no pinta para bien, pero aquí estamos. Quiero empezar, Eva, hice ese recuento así rapidito, como si fuera una cosa de 2 o 3 días, pero sabemos que había un lema que a nosotros nos gusta rescatar y que sentimos que debemos rescatar, que era la gente antes que la deuda, y lo repetíamos y fuimos a pueblo, hicimos asambleas de pueblo, organizamos mujeres, hicimos muchas cosas en aquel momento y todavía no estaba promesa. La gente antes que la deuda. Te pregunto, eso fue, aquí tengo, en el 2015 empezamos con esas campañas, estamos en el 2025, Eva. ¿Cómo ha cambiado la cosa, si algo? Desde aquel momento a que nos anuncian que hay supuestamente nuevos integrantes en la Junta de Control Fiscal. Bueno, ¿me escuchan? Primero agradecer enormemente la oportunidad de estar aquí con ustedes y a ustedes, ¿verdad?, de unirse en esta conversación. Pues mira, Verónica, definitivo, ya han pasado un poquito, casi 10 años, pero si hacemos un análisis, y probablemente Heriberto pueda abundar más que yo sobre esto, probablemente para hablar sobre todas las medidas de austeridad que nos han estado implementando por el tema de la supuesta deuda y crisis fiscal, que también, ¿verdad?, otros le llaman crisis económica, podríamos pensar hasta en el 2006, incluso mucho antes, ¿verdad? Podríamos hablar de la Ley 7, podríamos hablar incluso de la misma imposición del IBU, como hoy lo conocemos. Si miramos la misma Ley 7, que fue una de las primeras leyes aprobadas por el gobierno de Luis Fortuño, precisamente hablaba de que era una medida para atender la crisis fiscal. Y esa medida incluía muchísimas cosas que poco se habla, porque si hablamos de los despidos masivos, de esa visión que había, de que una de las primeras medidas que había que tomar era reducir sustancialmente el gobierno, la realidad es que esa Ley 7 tenía muchísimas otras cosas. Una de las cosas es que precisamente facilitaba que el gobierno pidiera prestado de manera más cara. Y eso pues son detallitos que a veces pasan por alto en aquel momento, porque pensábamos, bueno, necesitábamos dinero. Así que muchas veces cuando tú miras los datos, mucha gente se sorprende de que durante el gobierno de Luis Fortuño, pese a que se tomaron todas esas medidas de austeridad, reduciendo el gobierno, es uno de los periodos que más Puerto Rico pidió prestado. Y eso, ¿verdad?, es un elemento que poco se conversa sobre ese asunto y que fue parte de lo que eventualmente
fue el proceso de crisis más grande, porque no teníamos capacidad para pagar esa deuda que se contrajo durante ese periodo, con todas las medidas que se tomaron en aquel momento. Y que hay que recordarlas también, porque si alguno tiene la oportunidad de leer recientemente, el Senado de Puerto Rico hizo una resolución precisamente sobre la salida de la Junta, y cuando expresa por qué no hace falta la Junta, es porque ellos pueden tomar las mismas decisiones que la Junta de Control Fiscal ha tomado. Y una de las cosas que resaltan como una muestra de esa disciplina fiscal y de ese compromiso por parte del gobierno de actuar eficientemente, pues hablan de la Ley 7, tranquilamente. Mencionan la Ley 7 y otras medidas para demostrar que ellos no necesitaban una Junta de Control Fiscal, que ellos podían tomar esas mismas medidas de disciplina fiscal que hoy sabemos han tenido un impacto terrible. Pero 10 años después, 10 años de, como bien dijo Verónica, de que habían personas, organizaciones, grupos, movilizaciones en contra de, ¿verdad?, de todas estas medidas de austeridad, porque ya nos dolía. O sea, cuando se habló de promesa, cuando se habló de imponer promesa y cuando se habló de medidas de austeridad, y yo siempre lo utilizo como ejemplo de por qué yo estoy aquí frente a ustedes, no era porque yo hubiera una afinidad como mi compañero aquí al lado con los asuntos económicos. Yo era activista en temas de violencia de género y ya estaba cansada de los recortes en el gasto público que tenían impacto en los programas que le brindan servicios a las víctimas de violencia de género, a los programas que tienen que ver con equidad y otros tantos asuntos. Yo decía, pero siguen recortando, ¿pero de dónde? Y 10 años después todavía siguen hablando de reducir el presupuesto gubernamental. Así que 10 años que llevamos resistiendo, 10 años que llevamos sufriendo, 10 años que fuimos incluso a los foros internacionales a denunciar antes de la ley promesa que las medidas de austeridad que estaban implementándose, volviendo al ejemplo de la Ley 7 y otras tantas, estaban ya violentando nuestros derechos humanos, y que la creación de la ley promesa, si bien parecía atender un asunto muy concreto, que era el rechazo por parte del mismo gobierno federal de darnos un proceso de reestructuración de deuda y de atender la deuda que estábamos enfrentando, la realidad era que lo que venía con promesa, con una Junta de Control Fiscal y con la postura que promesa adopta, que es básicamente partir de la idea de que Puerto Rico no se puede gobernar a sí mismo, no puede resolver sus problemas fiscales, reina la corrupción, reina un montón de cosas, pero no se habla ni de auditar la deuda, ni se habla de investigar qué fue lo que pasó, y realmente, como también el compañero puede abundar mejor que yo, tampoco se habla de lo más importante, que es el problema de desarrollo económico que tiene Puerto Rico, que le imposibilita generar los ingresos que necesita para poder atender sus necesidades apremiantes. Pero 10 años después, yo te diría que, ¿verdad?, es una de las preguntas que nos han adelantado, Puerto Rico, el costo de vida es mucho más alto que en el 2015, así que estamos padeciendo una crisis peor a nivel individual, porque nos pasaron el costo de la deuda. Si ya de por sí el costo de la deuda era brutal, no los han pasado, no lo han reducido, se lo han pasado a la ciudadanía, desde con recortes en servicios, incluyendo la Universidad de Puerto Rico, pero también con aumentos en el peaje, con amenaza de aumentos en el costo de la luz, que tiene implicaciones en todo. Como dice Jocelyn, que siempre la cito, ya la Junta con el costo de la luz te dice cuánto va a costar la luz, la leche y los huevos, porque si te aumentan la luz, todos los negocios van a aumentar sus costos, porque le estás aumentando sus costos operacionales. Así que hoy la Junta decide hasta eso, hasta cuánto nosotros pagamos por cada cosa, la Junta de Control Fiscal lo decide. Así que no es simplemente cómo vamos a atender la deuda pública, sino que ya la Junta decide el día de hoy cuánto cuesta cada cosa que nosotros consumimos. Así que, ¿verdad? Y no sé si me toca ahora, porque creo que los demás compañeros deben de reaccionar, pero sí, la respuesta a los desastres naturales pues ya se veía venir. Yo siempre digo que cuando María llegó había pasado un huracán primero por Puerto Rico, que era el huracán de la deuda, y eso nos había dejado sin recursos para poder verdaderamente responder a lo que venía con María. Sí, y esta mañana hablábamos de que no se trabaja, ¿verdad? El gobierno no trabaja para la
recuperación, sino para la dependencia. Y entonces, pues claro, si nos dicen que estamos endeudadas y endeudados, y de hecho no nosotras, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos y nuestras nietas, cuando nazcan ya tienen, ya son deudores y deudoras, y de eso ha escrito Ariadne, ha escrito un montón de gente sobre eso. Y nos decía eso, ¿verdad? Manuel J. Era como que no es para la recuperación, para la dependencia, pero entonces, ¿qué pasa cuando nos dicen eso, ¿verdad? De que debemos la vida entera y entonces viene un desastre, y por eso también todo eso es como un huracán perfecto para hablar de fomentar y preservar esas condiciones de dependencia. Y entonces Heriberto quería un poco atarlo con ese tema de los desastres, porque ya pues tenemos un cuadro de lo que era antes de, pero con los desastres, ¿cómo lo ves en términos del impacto de todas estas cosas que han pasado después de Promesa? Que si planes de ajuste, que si negociaciones, que si todo eso que vemos en la prensa y que no necesariamente entendemos cómo nos afecta en el día a día, ¿cómo se ve en el contexto post-María? Verónica, ¿te puedo pedir 3 minutos para hacer un breve recuento de cómo llegamos hasta aquí? Lo he hecho tantas veces que me sale natural. Te doy 3 y hasta 3.5. Mire, ok, pues perfecto. Miren, coincido con todo lo que trajo y está presentando Eva. Yo lo que quiero presentarle es un breve resumen de unos puntos de cómo se llega a toda esta situación para poder enmarcarlo en el tema de los desastres naturales. Algo curioso, escuchando a Eva, publicó un artículo con el profesor Ian Sadilizarri en el 2015 que se llamaba The Origins of the Public Debt, en la revista Jacobin, y en el 2017 escribimos otro que se llamaba Puerto Rico Not So Natural Disaster, y me puse a repasarlos, y a la verdad que en estos 10 años han pasado tantas cosas que es como que wow, esto no... Hay que volver a visitar los artículos y poner un montón de cosas al día. Yo quiero enmarcar todo el origen, y no es tan así, pero para poder tener algún tipo de fecha de historia económica, quiero ponerles un año, 1976. 1976 va a pasar algo bien importante. Se aprueba en el Congreso de los Estados Unidos la sección 936. ¿Se acuerdan de lo que fue la sección 936? Una enmienda en el Código de Rentas Internas que permite a empresas de industria farmacéutica, alta tecnología y otras categorías venir a Puerto Rico, y si se cumplen con ciertos parámetros, cuando el dinero que nosotros calculamos como rendimientos de capital se reparte a los Estados Unidos, quedaría exento de impuestos. En Puerto Rico se trabajaron estrategias tributarias para este grupo. Por ejemplo, se ponía un toll gate tax, un impuesto de peaje, para que, aunque este dinero cuando se repatriara a los Estados Unidos no iba a pagar impuestos, pues que pagaran algún tipo de impuesto en Puerto Rico, para evitar que Puerto Rico se utilizara de alguna manera como hub para atraer recursos financieros de diferentes partes del mundo, y aprovecharan entonces aprovecharan el foro o la ventaja contributiva que les otorgaba la sección 936 para sacar ese dinero de Puerto Rico. Les doy un ejemplo concreto para que se entienda. La Pepsi-Cola en 1990 reportó en Puerto Rico el 25% de sus ingresos. O sea, en Puerto Rico nos tomamos el 25% de la Pepsi-Cola a nivel global. Eso fue lo que levantó una de las primeras banderas de decir, ¿por qué estás reportando este dinero en Puerto Rico? Y por qué ¿cómo estás haciendo para que ese dinero se reporte desde Puerto Rico? Les doy un concepto, no tengo mucho tiempo y no quiero abusar, pero para que después le pregunten a ChatGPT, el concepto de transfer pricing. Las estrategias de precios de transferencia para reportar y hacer después lo puedo explicar con más calma si hay alguna duda en la parte de preguntas, pero eso tiene su estrategia contable para que de momento en Puerto Rico aparezca que nos tomamos el 25% de la Pepsi-Cola. Estas empresas llegan a Puerto Rico y empiezan a generar mucho dinero. Tenían el toll gate tax, y para no tener que pagar ese toll gate tax, ¿saben lo que tenían que hacer? Depositar el dinero en banca local o en banca internacional autorizada a hacer negocios en Puerto Rico. Por lo tanto, no sé cuántos aquí lo recuerden, pero yo, que soy del barrio Bairoa de Cagua, yo me acuerdo tener cerca de Mirador de Bairoa a un Roy Commercial Bank. Y teníamos también el Chase, y habían bancos internacionales operando desde Puerto Rico para aprovechar este excedente de liquidez que estaban produciendo las empresas farmacéuticas en Puerto Rico. Ese periodo va a coincidir con otros temas como la iniciativa de la Cuenca del Caribe, la estrategia de plantas maquiladoras, de plantas gemelas, pero quiero llegar a 1986. 1986 se acaba el periodo de 10 años, el gobierno de Puerto Rico va
en grupo de cabildeo con la industria farmacéutica para extender 10 años más la sección 936 sobre Puerto Rico. Esto provocó que ese excedente de liquidez que ya se estaba dando por los últimos 10 años continuara 10 años más, y desde el punto de vista de la economía, los excedentes de liquidez no generan rendimiento. Por lo tanto, iban a una estructura que nosotros la vimos morir, el Banco Gubernamental de Fomento, y le decían, emíteme unos cuantos bonos, y esos bonos que sean al 3-4%, porque ya los bancos privados no me están dando rendimiento para la liquidez que estamos generando en lo que nosotros decidimos cuando vamos a sacar el dinero de Puerto Rico. Y otro resultado importante de esta situación, les recomiendo un libro que se llama Rebel Cities, Ciudades Rebeldes, del geógrafo David Harvey, donde él plantea que cuando se dan estos excedentes de capital, la manera de buscarle rentabilidad es la infraestructura. Y noten que hay una coincidencia entre el excedente de liquidez y capital que había producto de la 936 con la explosión de urbanizaciones y suburbios a lo largo y ancho de toda la zona metropolitana, que para los que somos de Cagua, vimos como las urbanizaciones siguieron en Gurabo, San Lorenzo, Junco, Las Piedras, hasta prácticamente Humacao, con una sola carretera que era la carretera 30, que hasta el día de hoy hay mucho tapón para los que transitan por ahí. Entonces, todo esto genera lo que nosotros conocemos como una ilusión monetaria, generó una ilusión óptica y llegamos a 1996. Hay un paper del colega economista, el doctor José Caraballo Cueto, donde él compara la deuda de Puerto Rico. Él hace dos cosas. Una un poco más heterodoxa, que es deflacionar la deuda, y él compara la deuda de Puerto Rico y la deflaciona y descubre que el peso de la deuda en Puerto Rico es prácticamente lineal, y en 1996 empieza a dispararse y a crecer de manera acelerada. Hay otro mecanismo que también utilizamos, que es medir el peso de la deuda sobre Producto Interno Bruto, sobre Producto Nacional Bruto. El efecto fue el mismo. Y se pregunta el doctor Caraballo Cueto, ¿qué pasó? Antes no había corrupción en Puerto Rico. ¿Qué fue lo que cambió? Y entonces su conclusión es que él ata la situación del sobreendeudamiento de Puerto Rico con el fin de la sección 936, que va a ser en 1996, y llegamos entonces al 2006, cuando acaba el periodo de gracia. Eva ahorita dice, el año 2006 va a ser un año terrible para los economistas. Número uno, cierre del gobierno. Número dos, vamos a tener también el colapso de la burbuja inmobiliaria que estaba atada a los fondos de la 936. Número tres, comienza la crisis económica en Puerto Rico. Y número cuatro, esto no se menciona mucho, pero también se firma un acuerdo de libre comercio que se llama el CAFTA-DR, donde Estados Unidos le da las mismas ventajas competitivas que tenía el Estado Libre Asociado de Puerto Rico con respecto al acceso al mercado estadounidense. Ahora eso se iba a compartir con los países de la región centroamericana y con República Dominicana. A partir de ahí, la deuda sigue creciendo. Después podemos explicar por qué va a seguir creciendo exponencialmente. La economía de Puerto Rico empieza a decrecer y vamos a tener una situación de que entonces empieza a ocurrir un fenómeno que se llama déficit acumulado. De momento los ingresos no dan para sostener el gasto, por lo tanto vamos a tomar prestado, y en ese proceso de tomar prestado vamos entonces a ir acumulando deuda hasta que se llegue al punto de sobreendeudamiento. Y termino para que podamos seguir con la conversación, pero quiero traer algo importante. Desde el punto de vista existencial, mi carrera profesional como economista está atada a la deuda de Puerto Rico desde el día 1 hasta el día de hoy. En el 2013 radicamos el proyecto de la Cámara 2003. En aquel momento habíamos un grupo de personas, yo era mayor, pero un grupo de jóvenes salidos de la huelga de la UPR del 2010. La Universidad de Puerto Rico sigue siendo la principal institución del Estado que sigue dando lo mejor que tiene este país a través de las múltiples generaciones. Me excusan por el exabrupto, pero muy orgulloso de ser gallito. La verdad, no he dicho, Camilo, esta parte le editas. Entonces, para no sonar excluyente. Entonces, radicamos un proyecto que fue el proyecto de la Cámara 2003. Ese proyecto autorizaba al gobernador de Puerto Rico, en aquel momento el licenciado Alejandro García Padilla, a reestructurar la deuda pública y comenzar los procesos de negociación. La actitud del gobierno de Alejandro García Padilla fue una actitud bien prepotente, bien arrogante. Estos son rookies, estos son novatos, la deuda se puede pagar. Incluso hay una primera plana de salvamos las finanzas públicas. Y yo, pero ¿qué locura es esta? ¿Qué finanzas públicas salvaron? ¿Cuál era la medida que estábamos utilizando? Nosotros sacamos lo que es la economía de Puerto Rico, Producto Nacional Bruto, Producto Interno Bruto, a lo largo del tiempo, y el crecimiento de la deuda pública a lo largo del tiempo.
valores nominales para los que lo estén viendo después grabado. ¿Qué pasaba? Que en el año 2015 era el momento en que la deuda superaba la economía de Puerto Rico en términos de proporción. Y ahí entonces nosotros dijimos, en el 2015 nos vamos a ir a la quiebra. ¿Qué fechas estaba ahorita mencionando Verónica? Año 2015. Entonces, a partir de ahí, ya a partir del 2006, no sé si ustedes se acuerdan que se aprueba COFINA, la Corporación para el Financiamiento del Interés Apremiante, para acoger deuda extraconstitucional, ponerla como deuda legal y que tuviera entonces un cargo sobre el IBU para poder pagar esos intereses. Esa parte es bien importante porque ahí descubrimos que existe una cosa que se llama SPV, un vehículo para propósito especial. Y por alguna razón que todavía nadie me ha explicado, en el 2018 se renegoció primero la deuda de COFINA que la deuda que tenía el Full Faith and Credit del Estado Libre Asociado, cosa que íbamos más adelante. Y ahí entonces empezaron las políticas de austeridad, ya desde el año 2006, se agravan en el año 2009, las leyes más icónicas son la Ley 7 bajo la administración Fortuño y la Ley 66 del 2014 bajo Alejandro García Padilla, y entramos entonces en el punto de por qué fue tan difícil poder rearticular una respuesta a la crisis que vinieron con las tormentas, la pandemia, los temblores, etc. Bien sencillo. Y Eva lo dijo ahorita. Si me preguntan a mí hoy, yo estoy a favor de las políticas de austeridad. Yo quiero eliminar el DMO. Yo quiero eliminar la Comisión Estatal de Elecciones. Pero yo quiero aplicar las políticas de austeridad al gasto político para con ese dinero poder poner dinero en la inversión social. ¿Qué fue lo que ocurrió en Puerto Rico? Que se hizo al revés. Para poder sostener el gasto político de los contratos, de agencias totalmente inoficiosas, de agencias que simplemente estaban ahí para poner batatas políticas, y esa parte no la tienen que editar, ahí le pueden poner lo pueden poner captions abajo para que salga también, que no me equivoque en lo que estoy diciendo. Ok, pues perfecto. Entonces, pero por otro lado, ahorita Verónica mencionaba el informe Kruger. En el informe Kruger, ¿saben qué era lo primero que aparecía? Recortar $400 millones a la Universidad de Puerto Rico. Eso después se aplicó en el plan fiscal. By the way, ese plan fiscal lo hace primero Ricky Rosselló y después se lo presenta a la Junta. O sea, no es que la Junta es la primera que toma la decisión de recortarle dinero a la Universidad de Puerto Rico. Recordando que fueron profesores de la Universidad de Puerto Rico los que se opusieron a que a Ricardo Rosselló se le diera una plaza sin tener las competencias adecuadas. Perdón. Y cierro. Vamos a tener una situación, y yo hablo bien rápido y me sirvieron un café negro, o sea, es que como que, dale, Heriberto, tírate por ahí. Cierro con esto. ¿Cuál es el problema, Verónica, que tenemos hoy? Que desmantelamos las instituciones que le sirven bien al pueblo de Puerto Rico y engordamos con dinero de los contribuyentes instituciones que lo que hacen es servirle bien a la clase política y a la oligarquía económica de Puerto Rico. Gracias, Heriberto. Creo que ese contexto es súper importante, sí, aplaudo. Ese es el contexto que hace falta y esa es la información que hace falta porque, como les dije, ¿verdad? Son temas que por diseño nos afectan en el día a día, pero no necesariamente dominamos, ¿no? Por muchas razones. Hay algo que es bien importante cuando escucho a Heriberto, escucho a Eva, escucho estos recuentos históricos, es que en el día a día, mientras todas esas cosas estaban pasando, Puerto Rico seguía en el medio de la manipulación de los políticos que en un momento decían, no, es que la vamos a poder pagar, y yo siempre recuerdo y nunca puedo perdonar una cita que yo leí en el New York Times de Eduardo Batia, cuando era presidente del Senado, diciendo que no entendía qué más querían los bonistas o porque ya habíamos entregado el aeropuerto, era en ese contexto, y que él pensaba que lo iban a recibir con champán, que iban a estar tan contentos de que ya habían cedido el aeropuerto, que él decía, yo creía que a mí me iban a recibir con champán, ¿qué más quieren? Y yo recuerdo que era esa entrega constante de nuestro patrimonio nacional, y las instituciones importantes todo el tiempo la estaban entregando, siendo manipulados, ¿verdad? Desde COFINA, que nos decían, no, es que hace falta esto, entonces viene el IBU, y independientemente de si el IBU era bueno o malo, no importaba, porque era una cuestión de seguir empujando una agenda a costa de nosotras, de nuestros cuerpos, literal. Y cuando hablo de cuerpos no puedo dejar de hablar de Se acabaron las promesas, porque ha sido un colectivo que en efecto, así como estas políticas nos afectan nuestros cuerpos, nuestra relación con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con nuestras vecinas, con nuestros padres, nuestros viejos, también hace falta los cuerpos para resistir. Y hace falta la organización, y hace falta poder llegar y paralizar y hacer muchas cosas. Y entonces
Quiero saber, Jocelyn, como desde esa perspectiva, todo esto que has escuchado, ¿cómo lo viviste tú en colectivo y en tu persona, verdad? ¿Y qué es lo que te motivó a decir, sabes qué, yo voy para la calle? Pues para ir un poquito al recuento que estaban haciendo los compañeros, cuando se levantó la consigna de la gente antes que la deuda, antes de eso fue el junte contra la junta, porque las reuniones fueron muchas y yo estuve en muchas de ellas. Así que fue un trabajo que se hizo probablemente 1 año y medio antes de que impusieran promesas. Yo soy activista desde la huelga del 2005, así que era lógico. Somos hijos del Cuca. Así que, ¿verdad? Esa experiencia política pues nos mandaba y nos obligaba a tener que organizarnos para enfrentar lo que venía. Y hubo muchas reuniones, muchos encuentros, como lo dije antes, el junte contra la junta, la gente antes que la deuda. Posteriormente surgió el campamento contra la junta, que fue algo que ninguno de nosotros planeamos, pero pasó. Y en ese contexto de ese campamento, del que pues yo iba esporádicamente y sé que muchas caras que veo aquí ahí estuvieron, empezamos a tener conversaciones entre una generación que veníamos de diferentes experiencias políticas y que estábamos conscientes que el campamento iba a desaparecer porque los campamentos tienen que tener un fin, aunque a veces la gente no lo entienda. Así que, ¿qué vamos a hacer cuando esto desaparezca? Porque lo natural es que desaparezca. ¿Y cómo vamos a seguir denunciando la Junta? Ahí entonces que un grupo de compañeros de diferentes generaciones, edades, visiones políticas, nos juntamos y inicialmente lo que queríamos hacer era una denuncia el día que Barack Obama nombrara a los miembros de la Junta de Control Fiscal, que sabíamos que iba a ser en el First Promesa Conference, me perdonan mi inglés. Y queríamos, ¿verdad?, que hubiera un pronunciamiento claro, fuerte, sobre la oposición del pueblo a lo que nos querían imponer y a lo que implicaba la ley promesa. Porque si algo nos ha dicho estos 10 años ya, es que casi somos Walter Mercado. Porque mientras la prensa se dedicaba a decir las bondades de la ley promesa y cómo iba a venir a sacar a los corruptos y a meterlos presos y que el gobierno se iba a sanear y que eso iba a traer prosperidad y veían al guitarreño haciendo su trabajito y hacían en todos los programas, nosotros estábamos diciendo al país, no, esto no es lo que viene es miseria, lo que viene es pobreza, lo que viene es violencia. Y se nos secaba la garganta y nos seguían mirando como si estuviéramos locos. Pero nosotros seguimos insistiendo, diciéndolo, y ese First Promesa Conference, fuimos allí, hicimos una manifestación desde horas bien tempranas de la mañana, alguna gente estuvo allí, hasta que llegaron los sindicatos a darnos un poco de respiro, porque eran muchas horas resistiendo. Finalmente la actividad fue un fracaso. No lograron entrar las personas que querían entrar, y más importante que eso, no se pudo crear la proyección que ellos pretendían, que era parar un grupo de gente importante aplaudiendo como focas mientras daban los nombres de nuestros verdugos. Así que eso fue algo que creo que fue un logro, una victoria, y por esa razón decidimos continuar. En esa decisión de continuar trabajando, inicialmente empezamos a hablar de que queríamos que la gente conociera a los integrantes de la Junta, que no eran como que una cosa ahí amorfa, lejos de mí, sino que vieran cómo muchos de ellos inclusive estaban vinculados con la quiebra del país, cómo tenían intereses económicos aquí en Puerto Rico. Y empezamos entonces a visitar las oficinas de los miembros de la Junta, haciendo actividades de militancia, alguna gente aquí participó en ellas. Y posteriormente decidimos que el trabajo tenía también que volcarse a que la gente entendiera cómo la ley promesa te afecta en tu cotidianidad, en el día a día, porque los medios tienen una capacidad impresionante de que la gente no lo sienta. Te entretienen con Maripili, después te ponen otra tontería más y así nos llevan.
Pero nosotros queríamos que la gente entendiera que la ley promesa afecta su día a día, que afecta lo que llega a la mesa de tu casa, lo que tú te comes, cuánto comes, cómo comes. Todo eso, la ley promesa lo toca, lo afecta. Así que empezamos a visibilizar eso y justo en esa idea de trabajar de esa forma nos cae el huracán María y ahí volcamos todo el trabajo entonces a los centros de apoyo mutuo, que salieron, creo que fueron 17 o más, alguien sabe más el número, me lo recuerda, y esa experiencia de los centros de apoyo mutuo alrededor de toda la isla, ¿verdad? Hablando directamente con la gente y también diciéndole eso, ¿por qué no llega la comida pero llegan los militares? ¿Por qué, verdad, no llegan las morgues para recoger los cuerpos de nuestros muertos? Lo que llegan son bolsas para que los enterremos en los patios. Pero sí llegan militares y toda la isla está militarizada. Así que pues eso fue parte del trabajo que se hizo en ese momento y, ¿verdad? Tratando de agilizar porque sé que hay otras preguntas, nos cayó el Ricky Renuncia, que de hecho el día que Ricardo Rosselló ganó, recuerdo que una compañera que se llama Grecia dijo, a ese lo vamos a tumbar, profética, pitoniza. Y en ese contexto del Ricky Renuncia, nosotros junto a otro montón de organizaciones y grupos empezamos a hablar de hacer asambleas en los pueblos para escuchar a la gente, no para tirar líneas y decir cosas, no, era para escuchar qué era lo que la gente estaba pensando. Y se hicieron, creo que fueron 35 asambleas alrededor de la isla, pueden haber sido más, yo tengo contabilizadas las que nos llamaban para que nosotros publicáramos sus convocatorias, porque eso fue algo que pasó bastante orgánico. Nos llamaban y nos decían, vamos a hacer una asamblea en Lares, ustedes nos ponen la propaganda y nosotros les mandamos lo que tenga o te la hacemos y la ponemos a correr en las redes. Y nosotros empezamos a ir a las asambleas como a tomar notas, eso fue lo que hicimos. Y yo tengo demasiadas libretas con todas las notas. Pero había un tema común, un eje común en todas las conversaciones y era el miedo. Toda la gente hablaba del miedo a que los sacaran, todo el tiempo. Todas las conversaciones, cualquier pueblo. Yo estuve en la de Luquillo, en el Luquillo llegó gente de Pieque. Y la gente de Vieques y la gente de Luquillo decían lo mismo, nos están sacando, ya no nos quieren en nuestra comunidad, está llegando gente de afuera, nos están votando. Fuimos a la de Mayagüez y decía exactamente lo mismo. Y así por el estilo. Tú ibas para casi todos los pueblos, repetían los mismos turnos con ese tipo de expresión y entonces pues, empezamos a reflexionar y creamos lo que todavía estamos trabajando, que es la campaña de Ocupemos Nuestra Tierra. Porque desde ese verano del 19 ya veíamos ese terror que la gente tiene porque nos están sacando. Y para algunos pues nos criticaron y siempre nos critican porque dicen que eso de ocupar suena militar. Y nosotros siempre damos y daremos la misma respuesta. Ellos no llegaron aquí con flores y ellos no ocuparon militarmente. Así que nosotros tenemos la responsabilidad de retomar lo que nos pertenece, lo que es nuestro. Así que, pues, creo que con eso contesto cómo llegué aquí y cómo ha sido el trabajo de la jornada. Gracias, Jocelyn. Esta mañana en el panel en donde estábamos hablando de la colonia y todo eso, pues yo preguntaba que habíamos ganado si algo desde el huracán María hasta acá. Y escuchándole, se me antoja que creo que es una pregunta bien pertinente para ustedes también. Obviamente escucho a Jocelyn y digo que mucho hacemos, ¿verdad? Y a veces no se ve. Y a veces somos injustos y decimos, ay, que hay que ir a la calle, hay que ir al campo, hay que ir a la montaña. Y resulta que tenemos compañeras y compañeros que están allí haciendo un trabajo extraordinario y que explica por qué estamos todavía aquí. A veces decimos, bueno, resistimos, ¿no? ¿Verdad? Y escuchamos canciones que nos animan mucho con el tema de la resistencia y de la permanencia, pero esta es la razón por la cual lo hemos hecho. Así que quiero traer esa pregunta y se la quiero hacer a Eva particularmente. Eva, en estos 10 años y sobre todo después del huracán María, ¿qué hemos ganado en cuanto al tema de la gente y la movilización y el tema de la deuda? ¿Tú has visto que ha habido algún progreso en cuanto a eso o crees que no? Sobre todo en el contexto de, como bien ha dicho Jocelyn, tenemos una prensa que no necesariamente problematiza todas estas cosas, ¿verdad? Las anuncia y a veces incluso hasta pudieran parecer justificadas.
el mejor ejemplo es lo que pasó con el anuncio de que iba a haber nuevos integrantes en la Junta, ¿no? Y que tuvieron que salir a aclarar qué significaba eso, si esas eran las razones que queríamos, cuando, por ejemplo, utilizaban el tema del gasto de la Junta como para justificar unas cosas que nos podían dejar al descubierto, ¿verdad? Así que, Eva, ¿qué piensas? Pues gracias, Verónica. Bueno, para mí ha sido, por un lado, positiva el que estamos, en mi opinión, obviamente, yo sé que quisiéramos que ese despertar sea mucho más masivo y contundente. Sin embargo, el tema de la deuda, yo creo que también es importante que lo entendamos como un fenómeno global. No solamente pasa en Puerto Rico porque tenemos malos gobernantes, porque somos colonia de los Estados Unidos. Hay unos elementos que agravan nuestra situación por esas dos, pero la deuda es un fenómeno global. Y eso también implica que tiene raíces sistémicas, que podemos analizarlas también desde una perspectiva del modelo económico que ha estado reinando en el mundo, pero es importante porque es típico en casi todos los contextos que los pueblos ignoran lo que está pasando con este tema de cómo se financia todo, desde el gasto político, como bien menciona el compañero, como lo que tiene que ver con, ¿verdad?, cómo se financia cada cosa que el gobierno hace. Y yo creo que esa conversación, precisamente, el que les hemos estado dando la espalda, y no es intencional, porque también se habla en un lenguaje que pocos entendemos, se trabaja en puertas cerradas, casi no hay transparencia, y lo dice alguien que lleva también muchos años solicitando información sobre estos temas, y sigue reinando ¿verdad?, la falta de transparencia. Pero esto es un fenómeno global, y para mí por eso yo lo he asumido como una tarea de vida, lo que antes era simplemente un reaccionar como activista, porque entiendo que de ahora en adelante no podemos seguir dándole la espalda a este asunto, que también tenemos que asumir un poco ese liderato, no quiero llamar responsabilidad porque no somos responsables de la deuda, pero sí nos toca estar más pendientes de estas conversaciones. Y casualmente, cuando nosotros en el 2015 fuimos pioneros o pioneras en hablar de cómo la crisis fiscal o las políticas fiscales violentaban derechos humanos, fuimos los primeros. Nadie estaba hablando a nivel internacional. Nosotros fuimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, coordinado por Anet Martínez, y en aquel momento hablar de temas fiscales. Normalmente se hablaba de libertad de expresión, se hablaba de personas privadas de libertad, pero no de cómo la deuda impactaba nuestros derechos humanos. Hoy en día ya esa conversación sí se ha tornado, lo ha adoptado muchos grupos de derechos humanos. De hecho, les traigo un ejemplo, si quieren visitar, busquen este panfleto, se llama precisamente Decoding Debt Injustice, está en todos los idiomas, ¿verdad? Yo la tengo aquí en inglés porque lo conseguí en inglés, pero esta organización acabamos de hacer un acuerdo, ellos van a venir en noviembre también, les pasaré la invitación para que compartan con ellas, pero esta es una organización que lleva muchos años, se llama el Center for Economic and Social Rights, pero es una organización que ya entendió que si no hablamos de los asuntos económicos, sobre todo los fiscales, porque ellas hablan de derechos económicos y sociales, pero para hablar de cómo vamos a lograr la salud que queremos, de cómo vamos a hablar de la educación que queremos, que cómo vamos a hablar de nuestra necesidad de tener techo, de nuestra sostenibilidad alimentaria, del derecho a tener tierra, también hay que hablar de dinero. No queda más remedio. Tenemos que hablar de eso, tenemos que hablar cómo se financian las cosas, cómo unos se benefician más que otros. Siempre estamos hablando de los gobiernos corruptos, pero no hablamos del sector financiero igual o más corrupto. Porque si hacemos un análisis, y eso los conocen muy bien también los economistas y los políticos, es que ahora mismo el mercado de bonos y el mercado de Wall Street es más poderoso que los países. Lo que se decide en Wall Street, la gente de Wall Street tiene ahora mismo más fuerza que incluso dentro del gobierno de los Estados Unidos, y fueron los primeros, ¿verdad?, que están en control de lo que está pasando con la deuda de Puerto Rico. Pero, dicho eso, pues para mí uno de esos ejemplos de cómo hemos progresado es que yo puedo estar al frente de ustedes hablando de estos temas. Yo no iba antes a poder hablar de estos temas, nos hemos estado empapando, hemos creado todo un grupo de personas que están hablando con más profundidad, que no se está quedando en la universidad, que no se está quedando en la academia, que estamos también saliendo a la calle a resistir, que estamos, cuando yo empecé con esta conversación también nadie hablaba de la auditoría de la deuda,
La auditoría de la deuda se volvió una bandera importante, para mí la sigue siendo, porque si bien como quiera nos están ya imponiendo unos pagos a la deuda, cuando para nosotros esta deuda es ilegal, esta deuda tiene un montón de problemas que una auditoría precisamente nos permitiría ver en qué se utilizó ese dinero. Ni siquiera por qué lo estamos pagando, es en qué se utilizó. No tenemos un sistema de transportación que funcione, nuestras escuelas se están cayendo en cantos, el sistema energético tampoco, y ahora nos quieren imponer una deuda de más de 12 mil millones de dólares para pagar la deuda de energía eléctrica, cuando María precisamente mostró que había un problema de mantenimiento del sistema eléctrico. ¿Dónde está ese dinero? Todas esas preguntas están ahí, pero ya no las estamos haciendo. Antes no se hacían esas preguntas. Antes estábamos dándole, ¿verdad? Dejándolos que ellos bregaran con eso, pensando que ellos lo sabían, que sabían cómo hacerlo, y evidentemente han demostrado lo contrario. Pero sí, yo siento que hemos mejorado en poder estar más conscientes. Es lamentable que sea cuando ya recibimos el cantazo, pero por lo menos hemos actuado y para mí hemos logrado cosas. Y yo creo que eso es fundamental también. En la medida que la ciudadanía y que nos empapamos más de esto y empezamos a entender cómo es que funciona todo este andamiaje, que es puro poder. Es económico, pero hay unas relaciones de poder que hay que entender también y hay que poder trabajar estratégicamente para enfrentarlas. Dos ejemplos muy sencillos. El primero, que para mí es el más importante, es cómo los pensionados y pensionadas deciden organizarse para resistir el recorte de sus pensiones. Algo que para muchos era inevitable. Cuando yo empecé con estos temas también a trabajar, incluso con esos mismos grupos de pensionados, esto es inevitable. Algunos no me llegaban a las actividades porque decía, la Junta decide, aquí no hay más nada que hacer. Y empezamos a trabajar con esa imagen, incluso conscientes de que legalmente hablando quien tenía la última palabra era la jueza Laura Taylor Swain. Nosotros sabíamos que lo que proponía la Junta realmente es lo que normalmente la jueza aprueba. Así que sí, el centro de poder lo tenía la Junta, pero había maneras de hacerle presión y se analizó estratégicamente cómo eso. No quiere decir que, ¿verdad?, eso es lo que queremos sacar a la Junta, pero la organización y el trabajo colectivo y el prepararnos estratégicamente sí ha tenido resultados y sí ha logrado evitar algunos efectos terribles de lo que ha sido la Junta de Control Fiscal. Lo otro que para mí fue fundamental, pues, y que sigue siendo un tema a seguirnos organizando, pero que ahí yo creo que en esa historia te muestra también todos los poderes a los cuales nos estamos enfrentando, pues tiene que ver con la deuda de energía eléctrica. La deuda de energía eléctrica, por un lado, nosotros acá desde la mirada estratégica decíamos, bueno, el tema de la deuda de energía eléctrica tiene un potencial organizativo muy fuerte, porque no es lo mismo hablarle a la gente que les recortan el presupuesto a la universidad. ¿Quiénes se movían cuando se hablaba de los recortes a la universidad? Los universitarios, los que nos beneficiamos de esa enseñanza o los que trabajamos en la universidad. Algunos sí, nuestras familias reaccionaban, pero la realidad es que no salían masivamente a protestar por el recorte de la universidad. Lo mismo con las pensiones. ¿Quiénes salían a protestar? Pues los pensionados y pensionadas, sus familias, que eran los que se veían afectados directamente. Pues nosotros sabíamos que por ahí venía una propuesta hace muchos años de imponernos el pago de la deuda de energía eléctrica a través de aumentos en la factura. Pues yo dije, bueno, pues esto sí la gente lo va a poder entender porque tiene impacto inmediato en su bolsillo. Y logramos que muchos sectores se organizaran, salimos a la calle, se hizo presión y se logró, ¿verdad?, que finalmente, ¿verdad?, fueron muchos factores, no fueron solamente, pero la organización fue fundamental en lograr que la Junta en su momento se retractara de aumentar la luz y sí planteara un recorte que para nosotros no era el ideal, porque nosotros queríamos cancelar la deuda, esa era nuestra campaña, cancelar la deuda, pero se enfrentó a los bonistas y se redujo. ¿Qué pasa? Enfrentar a los bonistas de energía eléctrica, por más que sea, significó pues el jaque de la Junta de Control Fiscal, y lo cual fue el resultado de que sacaran a los miembros de la Junta para entonces buscar otros nuevos integrantes que puedan lograr un acuerdo con ese grupo de bonistas que tiene unos impactos. Así que, si bien, ¿verdad?, con esto el que para mí ha habido un progreso en el trabajo organizativo alrededor, por lo menos en el que yo he estado y en el que también Jocelyn ha hecho desde jornada un trabajo súper importante,
en un tema que nadie hablaba antes, en un tema donde la gente ha empezado a entender que si nos movilizamos sí podemos lograr resultados, pero nos toca, ¿verdad?, la lucha más importante, que es sacar a la Junta, pero sobre todo entender que esto supera también a la Junta de Control Fiscal. Hay otros poderes detrás de todo esto. Y de nuevo les vuelvo a repasar lo que les digo, los invito a leer la resolución del Senado para que ustedes vean que actualmente nuestro Senado y nuestra gobernadora no tiene problema alguno de seguir la misma agenda de la Junta de Control Fiscal y seguir imponiendo los mismos modelos de gobernanza, reduciendo los gastos y pasándole a la ciudadanía el costo de todo esto. Gracias, Eva. Perfecto pie forzado para la pregunta que tenía, que se la voy a dar a Heriberto, y tiene que ver con que nosotras en Ayuda Legal hacemos mucho trabajo, pues sí, de abogacía, y entonces nos hemos dado cuenta de que la administración de Donald Trump ha servido como de escudo al gobierno local, porque entonces todo es culpa de Trump. Y entonces si nosotras queremos que no se apruebe una ley discriminatoria, nos dicen que la tienen que aprobar porque es que Trump discrimina. Y así sucesivamente, y nos hemos dado cuenta que ha sido utilizado por el gobierno de Puerto Rico para no tener un plan y para fluir, ¿verdad? Y con resultados nefastos en lo que va de administración. Entonces, lo que quería preguntarte, Heriberto, ¿cuál es la responsabilidad? Porque, está la Junta, pero a veces uno parecería que el gobierno también utiliza a la Junta como un escudo. Es como que no puedo hacer nada porque es que está la Junta. Y quiero que nos expliques, según tu punto de vista, cuál es la responsabilidad del gobierno de Puerto Rico ante las políticas promovidas por la Junta de Control Fiscal. Llevo algún tiempo haciéndome esa pregunta. Llevo algún tiempo. De nuevo, y para ser transparente, escuchando todo el recuento de Eva y lo que trajo José, o sea, el tema de la deuda y la Junta de Control Fiscal para mí fue bien duro. O sea, yo fui el director ejecutivo de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes y el economista de más alto rango desde la legislatura con gobierno compartido, aprobando el plan de ajuste de deuda. Y me tocó a mí defender el plan de ajuste de deuda, con todas las implicaciones que eso tuvo. Y uno tiene que tener siempre claro, que uno tiene que ser transparente de que lo que ocurrió. Pero eso me permitió estar en contacto con un montón de personas que no son tan espectaculares como ustedes. Son gente malvada. Por ejemplo, yo me reuní con un grupo de acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica que me dijeron de frente que la deuda de la autoridad se podía pagar con los fondos de FEMA y fondos CDBG que estaban asignados para la reconstrucción de la Autoridad de Energía Eléctrica, que ahí habían 13.000 millones de dólares y que ellos no entendían por qué ellos tenían que sufrir algún tipo de recorte con la reestructuración de la autoridad. Recuerdo en algún momento, siguiendo la pregunta de Verónica, cuando me sientan en una silla y me preguntan, queremos saber tu opinión, y yo acerca de que podemos reestructurar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica con la del gobierno central. Y le dije, si ustedes tardaron tanto en reestructurar COFINA, sería una locura, no voy a entrar en los detalles porque, aunque ya me he dado cuenta que muchos de los releases que firmé ya vencieron, ya puedo soltarles un par de cuentos de lo bueno, de lo que pasaba allá adentro. O sea, las reuniones eran en el centro de convenciones y literalmente estaba la Junta de Control Fiscal de frente, estaba la señora Natalia Yaresco, estaba el exgobernador, presidente de los cuerpos legislativos y un puñado de asesores. Y las reuniones eran reuniones muy tensas. La mentalidad de estas personas era sobre todo la del presidente de la Junta de Control Fiscal, David Skill. Su visión era una visión conservadora, o era que le decía, episcopaliana. Él decía que el sobreendeudamiento era el pecado que había cometido el pueblo de Puerto Rico por sus excesos y vivir encima de sus responsabilidades. Por lo tanto, ahora el pueblo de Puerto Rico, y usó la palabra suffer, le toca sufrir por haber tenido esos excesos. Por lo tanto, todo el ajuste estructural, todas las políticas de austeridad para el presidente de la Junta de Control Fiscal no eran otra cosa que una expiación de nuestro pecado original, que era el sobreendeudamiento. Estas locuras pasaban en las reuniones, yo me quedaba espantado, o sea, era una cosa de locura.
una reflexión crítica que uno ve de todo ese proceso es que de momento pues van llegando los diferentes grupos de interés, algunos gente muy buena, otros, como les mencionaba, gente bien malvada, y me hacía entonces la pregunta que decía Verónica, o sea, el gobierno de Puerto Rico aquí está totalmente paralizado porque no tiene noción de a quién está representando. O sea, algo que a mí me preocupaba mucho era cuando de momento venían mis jefes y venían desde el Ejecutivo y se viraban de espaldas a la Junta de Control Fiscal para explicarle al pueblo por qué había que hacer lo que la Junta dijera. Y ojo, voy a traer aquí un comentario, una breve anécdota. Por respeto a personas que considero amigas y amigos, no voy a mencionar los nombres, pero a mí me tocó ser el presidente de la Asociación de Economistas en el año 2019, que me toca deponer en el Congreso Federal frente a Raúl Grijalva, que en paz descanse, y otro grupo de congresistas. Ahí estaba gente de CIU, estaba, no me acuerdo el grupo de Adi Martínez, pero Adi Martínez nos acompañó, había un estudiante de la UPR, había un representante de los bonistas, y recuerdo que me llevan a una reunión, voy a evitar todos los nombres posibles, pero eran personas vinculadas al Partido Demócrata. Y yo les digo, miren, según la composición de la Junta hay 2 y 2 del Senado, 2 de la Cámara, 2 del Ejecutivo, porque si el Congreso Federal, la Cámara de Representantes particularmente, ahora es presidida por Nancy Pelosi, ¿por qué no cogemos a los 2 miembros que nombró la Cámara de Representantes a la Junta de Control Fiscal y los cambiamos por 2 tipos de mentalidad más progresista y que puedan servir de contrapeso o contrarrelato a los sectores más conservadores de la Junta de Control Fiscal? Obviamente me dijeron, eso no se puede, la ley promesa no contempla los amarres suficientes para que el Congreso de los Estados Unidos ahí no sé qué más. Me acuerdo, se me salió un exabrupto, o sea, que el Congreso Imperial de los Estados Unidos no puede velar por una Junta de Control Fiscal, que el propio Tribunal Supremo después dijo que era una institución de Puerto Rico, aunque fue creada a nivel federal, pero la pagamos nosotros con las contribuciones. Y todo el mundo me dijo, tranquilo Heriberto, es que tú te desesperas, vamos a ganar la presidencia, vamos a ganar la Cámara, vamos a ganar el Senado y vamos a enmendar la ley promesa. Esto fue 2019. 2025, ahora haciendo la reflexión, no pasó absolutamente nada. Y lo traigo porque esto había quedado ya en la reflexión tardía, y un buen día aparece el presidente de los Estados Unidos hace 1 mes y medio y lo votó todo. Y es como que, espérate, si la ley promesa no permitía, pero, o sea, ¿qué pasó aquí? ¿Quién no me está diciendo lo que es? Entonces ahí me percato, y voy a ser bien puntual para responderle a Verónica, me percato de que el gobierno de Puerto Rico tiene una responsabilidad con respecto al pueblo de Puerto Rico que no la cumple. Y que el gobierno federal, desde el punto de vista de que somos ciudadanos estadounidenses por virtud de la ley Jones de 1917, debería haber algún tipo de responsabilidad, tampoco la cumplen. Entonces ahí, cuando empiezo a compartir con diferentes economistas, personas vinculadas a la Universidad de Puerto Rico, yo les digo, nos hace falta un diagnóstico. El gobierno de Puerto Rico no está representando los intereses de los puertorriqueños. A veces intenta, pero recuerdan, por ejemplo, al exgobernador cuántas veces decía que había perdido la paciencia con Luma. Ya yo ni perdía la paciencia con él cada vez que lo decía. Era como que, mano, o sea, a mí no me importa tu paciencia con respecto a Luma. Haz algo, lo que sea. No hacía absolutamente nada. Entonces, tenemos, yo creo, siguiendo lo que mencionaba Eva, yo creo que tenemos que hacer diagnóstico de la situación a partir del sobreendeudamiento, las políticas de austeridad, la quiebra del gobierno y los eventos naturales posteriores. Y nosotros partíamos de la premisa de un concepto que usaba un filósofo argentino que vivió en Francia mucho tiempo, Ernesto Laclau. El libro se llama La razón populista. Empezamos a usar el concepto de crisis de representación. En Puerto Rico tenemos una crisis de representación. ¿Por qué? Porque en 2025 Bad Bunny hace una residencia y Bad Bunny con su música y la cultura nos representa, y si juega el equipo de baloncesto de Puerto Rico me representa, si hay alguna persona que está haciendo una conferencia espectacular magistral fuera de Puerto Rico me representa, pero nuestra clase política no nos representa, no nos vemos reflejados ahí. Por lo tanto, si hay una crisis de representación, ¿con qué la podemos combinar? Con lo que me gusta llamar el momento destituyente.
Hoy vivimos un momento destituyente en Puerto Rico que comenzó en el año 2006, se agrava con la quiebra y se agrava aún más con los desastres naturales. ¿Qué significa momento destituyente? Que el gobierno, en crisis de representación, activamente ataca a aquellas instituciones que le sirven bien al engranaje colectivo de los puertorriqueños, UPR, los municipios y la Procuraduría, áreas que tienen que ver con Departamento de Educación, con el Departamento de Salud, para entonces intentar cumplir con los acreedores y de paso cumplir con los que pagan las campañas políticas. Eso siempre va a estar ahí y hay que decirlo. Entonces, desde mi óptica, no me quiero extender más, quiero entonces, ahorita en las preguntas poder trabajarlo. Viene la gran pregunta: si vivimos en un momento destituyente, si vivimos en un momento donde incluso a pesar de esfuerzos titánicos como EVA para lograr acceder al espacio de representación política como es el Capitolio, te lo van a bloquear porque hacen montones de estrategias para evitar que gente que proponen el cambio lleguen a cambiar las cosas. ¿Qué hacer entonces? Y ahí es que entonces parto de la premisa, que es lo que me dedico hoy en día a través de la Liga de Cooperativas. Si lo que quebró es el Estado, si el Estado está en manos de personas que proactivamente no representan al pueblo de Puerto Rico, pero están buscando de alguna manera destituir y quitarnos las instituciones que trabajan bien para nosotros, ¿cuál es entonces la labor revolucionaria del 2025 para un puertorriqueño? Reinstitucionalizar el país. ¿Cómo reinstitucionalizamos el país? Vamos a ver qué instituciones le están sirviendo bien al pueblo de Puerto Rico y vamos a apoyarlas. A mí me parece que ayuda legal le sirve bien al pueblo de Puerto Rico. Aquí estoy. Hay que apoyarla siempre que me lo pidan. Desde el punto de vista de los que yo represento, la Liga de Cooperativas, el cooperativismo. ¿Qué nosotros estamos haciendo? Hace 3 semanas estuve en un edificio muy icónico de Río Piedras que se llama Torres de Sofía. ¿Lo conocen? Sí, allí de momento un día me dicen: Heriberto, necesitamos apoyo para hacer una cooperativa de vivienda. Yo, pues, cool, vamos a hacer una cooperativa de vivienda. Fuimos para allá, terminamos en el techo con las linternas de los celulares, constituyendo la cooperativa de residentes de Torres de Sofía, con una visión espectacular. Los residentes van a pagar más para que los estudiantes que vivan allí puedan pagar menos y tengan accesibilidad a una vivienda mientras estén estudiando en la Universidad de Puerto Rico. Desde el punto de vista educativo lo tengo que mencionar porque les debo. Caribana también están haciendo un trabajo espectacular, están aquí con nosotros y les debo ustedes que me la deben a mí, ya habíamos hablado. Esta parte le editan también, no tiene que salir en el video. Entonces, antes de eso, constituimos también la cooperativa de acceso a tierra. La cooperativa de acceso a tierras identifica un terreno y los herederos querían, por todo lo que ha cantado Bad Bunny, querían que esos terrenos se quedaran en manos de puertorriqueños. No se los querían vender especuladores de la Ley 22, que es otro tema importante que no hemos tocado, aunque ahorita lo mencionaste del desplazamiento, pero hay que decirlo, por Ley 22, hoy están metidos en la Ley 60. Entonces, logramos se constituyó la cooperativa de acceso a tierra, sin financiamiento. Y necesitaban comprar unos terrenos. No les puedo dar muchos detalles, son secretos de negocio, hubo que hacer unos cuantos pasos, pero gracias al Fondo de Inversión de Desarrollo Cooperativo, FIDECOOP, consiguieron el financiamiento completo y ahora la CAT tiene el dinero, la CAT es la Cooperativa de Acceso a Tierra, para adquirir esos terrenos que van a hacer cosas desde un kindergarten, donde van a tener nenes chiquitos compartiendo con adultos mayores para que unos cuiden a los otros e integrar la cuestión generacional y trabajar el tema de soberanía alimentaria. Lo que voy a decir ahora fuera del video, yo les decía, pongan seguridad alimentaria, y me decían que no, soberanía alimentaria. Está bien, no pasa nada, lo dejamos como soberanía alimentaria, que debería ser el término por el cual siempre estemos apostando. Así que, ¿qué les quiero decir con todo esto? Hace poco estuvimos en varios medios de televisión con la cooperativa Electrico, donde estamos entonces buscando ya también entrar en el área energética. Les invito a que pasen, este sábado vamos a ir a una reunión a la cooperativa Pirucho Coop en Cagua. Soy de Cagua, lo tengo que decir varias veces cada vez que tengo un micrófono al frente, pero esa cooperativa es una cooperativa de generación de energía solar comunitaria. ¿Y quién los está ayudando? El propio movimiento cooperativo. No lo está ayudando el gobierno, no lo está ayudando más nadie que no sea ese espacio. Así que lo que los quiero invitar es que obviamente tengo que hablar de cooperativismo porque es lo que represento. No somos exclusivos dentro de lo que es la economía social y solidaria, como les mencionaba. Ayuda legal, lo que ha hecho la ACLU, lo que han hecho la CDC,
con todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con los derechos civiles de la comunidad dominicana. Nos hemos reunido en la Liga de Cooperativas para ver qué pasa si ICE llega a una cooperativa y de momento nos dice queremos entrar. Hemos estado orientando a las cooperativas sobre ese tema de derechos humanos también. Nos ha ayudado mucho Abel Padilla de la Comisión de Derechos Civiles, CDC, ¿verdad? Así que lo que quiero traer y presentarles es para que nos llevemos algo positivo de que hemos aprendido, que fue la pregunta que le hicieron a Eva y la pregunta que me hicieron a mí. Yo aprendí que el gobierno de Puerto Rico, si no tiene la gente adecuada, no nos va a representar. No nos va a representar, va a representar otros intereses. En lo que eso ocurre y en lo que arreglamos eso, Eva, yo espero que lo arreglemos. Está bien, confío en que va a pasar. En lo que eso ocurre, ¿qué espacios contrahegemónicos podemos tocar desde el punto de vista institucional? Porque, oye, ¿qué más contrahegemónico que se acabaron las promesas? Hacen un trabajo espectacular en eso, pero es un trabajo de militancia, es un trabajo de organización, que eso es importantísimo. Una cosa no cancela la otra. Yo lo que simplemente traigo es desde el punto de vista de la institucionalidad económica, cómo reinstitucionalizamos a Puerto Rico para cuando tengamos eventos posteriores, ya sean de malas administraciones públicas o ya sea de desastres naturales, tengamos un entramado, tengamos un ecosistema cooperativo, un ecosistema de economía solidaria para dar respuesta al país, porque al final, y cierro, yo no supe después del huracán María, ni del municipio, ni del gobierno fácilmente como en 10 días. O sea, lo que pasó después del huracán María, lo que aprendimos después del huracán María es que si vamos a abrir camino y vamos a reencontrarnos todos, es porque nosotros mismos lo estamos trabajando, si no, no va a ocurrir. Gracias, Heriberto. Decir que Heriberto, quiero que sepas que eres el primer panelista que habla de Bad Bunny. Yo pensé que iba a ser el tema del primer panel, pero no, eres el primero. En San Benito confiamos. En San Benito confiamos. Importante también, y ya voy cerrando el panel para escuchar preguntas que puedan tener. Hemos hablado, y obviamente tanto Heriberto como Eva, pues han planteado no solamente caminos recorridos, victorias que podemos ver, sino también hacia el futuro, qué es lo que se necesita. Y creo que se han hecho unas propuestas, ¿verdad? Unas ideas muy radicales e importantes. Y entonces, para cerrar esta parte, quiero escuchar a Jocelyn por ese trabajo tan importante, porque nada de lo que se ha hablado aquí se va a lograr si no nos organizamos en torno a estos problemas y no, de nuevo, tomamos las calles de distintas formas, ¿verdad? Las calles se toman de distintas formas, pero es importante ese trabajo. Y entonces quería preguntarle a Jocelyn, desde el trabajo que ella ha hecho y de todos esos espacios en los que ha estado, cómo ella ve en el contexto de un país que va de desastre en desastre, ¿verdad? Y que inevitablemente eso va a ocurrir. ¿Cómo tú ves resistir y cómo tú ves avanzar? Pues mira, la lucha es como las olas del mar. A veces está en un momento bien alto y después baja. Pero si hay algo que sí, a veces nos deprimimos, porque no vamos a decir mentiras, porque las cosas no avanzan tanto como uno quiere, porque uno ve que es el deterioro del país, ¿verdad? Prender la televisión y ver que dos chamaquitas por una estupidez se destruyeron la vida a ambas, ¿verdad? Una ya no está y la otra pues se le destruyó la vida como quiera. O sea, te va calando, te va diciendo, hay que meterle gasolina a la máquina, porque mientras nosotros tratamos, esto se sigue con J. Así que sí, a veces uno está tan corriendo la máquina que tampoco estás viendo el panorama completo, estás mirando lo próximo que vas a hacer, lo que estás haciendo en el camino, pero un poco la conversación que tenemos nos permite también ver el panorama. Sí hay un deterioro en el país grande y eso se va a agudizar, ¿verdad? No vamos a mentirnos a nosotros mismos. La nueva junta que va a imponer Trump va a venir con esteroides y viene a acabar lo que queda. Y eso se traduce, eso tiene una traducción en la cotidianidad, se traduce en la violencia, se traduce en menos servicios de salud, se traduce en nuestros ancianos, que cada vez tienen una carga mayor, porque tienen que ocuparse a veces de ayudar a sus hijos, ¿verdad? Y no hay quien se ocupe de ellos, ¿verdad? Cuando están en la edad en que necesitan también más presencia de la familia, porque la mayoría de los hijos se fueron, están fuera de la isla, etc. Así que todo eso te abacora. Pero al mismo tiempo vemos como pequeñas señales
de que por lo menos en la mente colectiva el pueblo está cambiando. Hace 20 años atrás, 15 años atrás, jamás nos hubiéramos imaginado la efervescencia, y hablando de Bad Bunny, que puede causar la nacionalidad y todo esto que está pasando. No es únicamente porque Bad Bunny y todo, no, es que yo lo hablaba con Luis Penchi en estos días, es ese sentimiento puertorriqueñista que ha sido parte de nuestra resistencia al coloniaje, que está ahí y que lo que hay que jaspar un chispito y sale y brota así, con esteroides. Así que vemos un pueblo que se está transformando mentalmente y muchas de las personas que están aquí son parte de quienes han contribuido a cambiar esos niveles de conciencia. La ruta es difícil, es larga, tenemos que bregar, ¿verdad?, con nuestras emociones y con nuestras frustraciones porque soñamos con un país distinto y en el que tenemos derecho a vivir y que sabemos que lo podemos hacer porque lo hemos hecho. Pero no podemos quitar el dedo de la llaga. Por más que nos cansemos, por más que a veces se nos vaya la esperanza, hay que dejar ese dedo ahí, hay que seguir insistiendo, hay que seguir molestando, hay que seguir fastidiando, porque estamos cambiando la mentalidad de la gente. Y eso es algo que es una victoria de todos nosotros en colectivo. A veces no estamos sentados juntos haciendo el plan, pero cada uno está sembrando una semillita distinta desde su espacio, desde lo que produce, desde lo que hace. Y hay que seguir insistiendo. Esa es la esperanza. La esperanza es insistir y poder transformar la mentalidad colectiva de este pueblo para que entienda de una vez y por todas que hasta que no tengamos las herramientas políticas necesarias, que es en este momento para nosotros desde la jornada, es la independencia de nuestra patria, no vamos a poder salir de este hoyo. Así que, ¿verdad? Nuestra visión es, a pesar del cansancio, a pesar de las frustraciones, hay que seguir luchando, hay que seguir incomodando y hay que seguir insistiendo porque vamos a cambiar este país. De eso tenemos que estar todos y todas convencidos. Vamos a ganar. ¿Cuándo? Eso está en proceso. Gracias. Estoy convencida de eso también. Preguntas. Tengo espacio para una pregunta. ¿Quién quiere? Ah, mira, este panel se votó tanto que nadie tiene preguntas. Pues acá tenemos una compañera. Adelante, por favor. ¿Te puedes poner Bueno, yo grité porque quería también compartir algo desde el primer panel y creo que pues obviamente no se desvincula pues sobre parte de lo que dijeron en ese primer panel, es pues cómo el colonialismo también nos afecta en pues nuestros actos y pues añado que nuestros cuerpos también, y pues no se desvincula tampoco de lo que han estado compartiendo ustedes y de lo que vivimos. O sea, si nos vemos aquí, quienes estamos aquí y que hemos estado también metiéndole todos estos años, somos principalmente mujeres, cuerpos feminizados, igual es lo que pasa, y hay compañeras aquí, compañeros que hemos estado también viendo esto en las comunidades y viendo también pues cómo son esas mujeres quienes están liderando, así como ustedes, estos proyectos, pues también esos procesos de recuperación a nivel comunitario. Y algo que lo quiero leer rapidito porque es un concepto al que pues tuve acceso hace poco y me parece importante también tenerlo en cuenta para cómo estamos viendo toda esta interrelación entre la deuda, que es algo a nivel global, cómo esto nos afecta pues las vidas, los cuerpos, pero también cómo nuestro gobierno pues tiene obviamente una responsabilidad tanto sobre lo que ya sabemos que no está haciendo y lo que debería hacer. Y este concepto viene de una filósofa mexicana que se llama Sayak Valencia, y pues por una parte pues eso, según lo que Eva estaba compartiendo, pues está este concepto de la necropolítica y pues lo que la gente que el Estado decide, dejar morir o dejar vivir. Y pues
así es nuestro gobierno también. Hay una gente que para el Estado se puede morir. Y pues nuestro gobierno, así como el sistema en el que vivimos, también es un gobierno patriarcal. Así que pues esta filósofa utiliza el concepto del necropatriarcado y lo voy a compartir para un poco poner en contexto cómo se relaciona con el colonialismo. Y dice que esto se hereda del colonialismo, que se hereda del colonialismo no solo el derecho sobre otros a matar, sino el derecho a la agresividad contra el cuerpo de las mujeres y el derecho a usufructuar todo el trabajo no pagado que ellas generan. Y esto pues lo traigo también porque partiendo de ese trabajo que hacemos, no solamente en nuestros espacios laborales, también ese trabajo que hacemos como activistas o como lideresas en las comunidades, es algo que hemos visto como esto no se traduce solamente en feminicidios o transfeminicidios, sino también cómo se traduce a nivel de la salud emocional y física, y cómo pues hemos visto a mujeres en nuestras comunidades, en eventos comunitarios, sufriendo pequeños derrames, sufriendo condiciones del corazón, de la presión. Y pues por ahí la pregunta, y a ustedes, pero también a todos, es cómo podemos seguir pensando primero en formas de reparación, también en cómo reorganizar o reajustar esas cargas que históricamente se nos imponen a estos cuerpos, y cómo seguir también pues abriendo esos espacios a que estos cuerpos tengamos más lugar en el trabajo de tomar decisiones que en el trabajo que involucra pues poner el cuerpo, aunque pues hacemos un poco de todo. Y para aprovechar que no me hicieron la pregunta para el futuro, pues aprovecho de una vez. Definitivamente, volviendo a la primera que sí me hicieron, yo creo que es fundamental. El saldo de promesa es uno de un país más costoso, más dependiente económicamente de fondos federales y sin un rumbo claro en términos de desarrollo económico para poder salir de este problema. Esa es la realidad, se vaya a la Junta o se quede, y eso es fundamental que a futuro lo podamos entender, porque además de que, como dice Jocelyn, vamos a tener que seguir resistiendo, y aunque yo puedo estar de acuerdo con Heriberto en que tenemos que también comer chicle y caminar a la vez, lo que él está haciendo y lo que ustedes hacen, de ser más, de verdad, desde sus distintas trincheras, que lo que yo pienso que también en la organización que yo estoy, que es la Comisión Ciudadana para la Auditoría del Crédito Público, buscamos también generar soberanías para entender bien los asuntos financieros, auditorías ciudadanas, para que esto no nos vuelva a pasar. La realidad es que la Junta y todo lo que ha pasado durante estos pasados 10 años ha cambiado la institucionalidad. Y nosotros tenemos que entenderlo, enfrentarlo, y lo que dijo la compañera, que lo quiero rescatar, pedir reparaciones. ¿Por qué? Porque el concepto de los planes de ajuste de la deuda que se han ido adoptando, si bien yo sé que el compañero estuvo en un momento donde, como él mismo dijo, no teníamos muchas opciones, la realidad es que si la Junta se va mañana, eso no quiere decir que la cosa va a mejorar. Y que quien se pare aquí, y yo soy, como mencionó el compañero, una de las primeras que les tengo que decir que tenemos que ocupar el gobierno, pero si aún así no lo logramos, la realidad es que quien se pare aquí y le diga que va a revertir lo que hizo la Junta, también le miente. Porque todos esos planes de ajuste tienen 20.000 páginas que cambian la forma de gobernar, cambian nuestra constitución. Así que en ese sentido, de ahora en adelante, nosotros no podemos simplemente reclamar la salida de la Junta, si nosotros necesitamos reclamar que se revisen todas las decisiones que la Junta de Control Fiscal tomó. Obviamente sabemos, y como bien dijo el, que tenemos otro problema, que es el gobierno que tenemos, y es una de las grandes contradicciones que a mí me tocan vivir en mi vida, que es que estoy defendiendo a un gobierno que no sirve, pero no es el gobierno, no es lo público lo que nos sirve, es quienes están sentados allí. Y es tan fundamental que nosotros entendamos eso, porque por más que sea, siempre nos vamos a enfrentar con la misma pared. Y es que si no tenemos un gobierno que responda a las necesidades del pueblo, nos vamos a quedar hasta un punto, no vamos a poder llegar. Y ahora mismo la crisis fundamental en la respuesta a los temas de desastres naturales es que precisamente el dinero que hay en Puerto Rico, porque en Puerto Rico sí hay dinero, no se está utilizando donde se tiene que utilizar.
y de repente dependemos de un gobierno federal para que incluso cuando estábamos en uno de los peores eventos, porque si después de lo que pasó María, ¿cuál fue el próximo evento que nos marcó para siempre? El COVID. La pandemia. No, pero yo creo que la pandemia. ¿Y cuál fue la cosa más terrible? Que yo estaba en mi casa mordiéndome las uñas, que mientras la gente estaba desesperada, sin generar ingresos, sin poder comer, pasando hambre muchas veces, porque estábamos esperando las ayudas federales que iban a llegar, aquí había dinero para darle ayudas a la gente, pero no se usaba porque era para la deuda, la Junta la tenía separada para eso. Y así mismo está pasando en la realidad, que se están utilizando los fondos locales y se han comprometido el dinero que nosotros pagamos en contribuciones para tener un fondo, no de emergencia para los desastres naturales, un fondo para pagarle a los bonistas, mientras se deterioran todas las demás instancias que son fundamentales para la respuesta a los desastres naturales. No tenemos un plan de mitigación, no tenemos un plan de emergencia, no tenemos nada de eso. Y eso tenemos que trabajar para que eso cambie. Y eso es una de las cosas, ¿verdad? Cuando la compañera dijo lo de reparaciones, para mí es fundamental pensar que se va la Junta, nos recuperamos en términos de que ellos ya no están imponiéndonos, pero hay una agenda después de eso, de revertir, y que ya ni siquiera yo puedo decir que lo del pago de la deuda de energía eléctrica por lo menos era un paso, ya lo que viene por ahí es peor, así que podemos revertir todo lo que ha hecho la Junta de Control Fiscal, pero con la particularidad de que tenemos un gobierno que, como ya les adelanté, el gran reto es que ellos no parecen ser distintos a lo que tenía la Junta antes, ni parece ser distinto a lo que nos puedan poner después, porque como dice Jocelyn, viene una Junta con esteroides, pero viene bien cogiditas de la mano del gobierno local. Esos dos sí que ahora sí van a bailar un vals. Y yo estoy convencida de que la salida de la Junta no fue solamente el que estaba por los bonistas, sino por AFAF, directamente. Muchas gracias. Yo suscribo todo lo que dijo Eva. Vale. Ariadna. Yo quiero tomar un espacio, ¿verdad?, para agradecer a las compañeras, a los compañeros por hablar. Estábamos ahí sentadas y Verónica hizo un comentario de que el tono de la esperanza, ¿no? Que pues uno a veces lo espera, no todo el mundo habla igual de la esperanza, pero es algo en cuestión de movimiento. Y yo creo que lo que hemos visto durante el día de hoy, que hemos tenido de manera consistente este espacio así de lleno y grandes conversaciones alrededor del tema de los desastres, pero más allá de los desastres, de esas barreras sistémicas, han hablado también de ese grado de movimiento colectivo, de que nos seguimos moviendo, ¿no? Sentadas ahí pensábamos, escuchando a las compañeras y a los compañeros, que parecería que cada vez que vamos a tener, hablaba Jocelyn de la marea, una gran ola de activismo, de momento venía un desastre y parecía que paralizaba todo. Y cuando las escucho hablar y escucho los procesos que se forjaron durante los procesos de desastre, me di cuenta de que, como decía Manuel de J esta mañana, hemos estado construyendo nuestra nacionalidad en momentos de catástrofe, construyendo nuestra nacionalidad y nuestra identidad y nuestra lucha y los reclamos de reparación, de reconstrucción durante los desastres. Y pensé inevitablemente, Jocelyn, en aquellas primeras imágenes después del proceso de María, donde sí estaban los toldos, estaba todo lo terrible, pero también estaban maestros y maestras en la calle y tú estabas ahí. Pienso en el proceso incluso antes de María, cuando ya estaba en la cuestión de las políticas, del impacto de la Ley 7 que estábamos viendo en la calle, y tú y ustedes estaban ahí, pero pienso que tú estabas ahí siempre con tus dos crías, ¿verdad? Y pienso en todos esos visuales del Expreso, pero también de sindicatos, y tu cara estaba ahí en medio de todas esas. Y pienso en el proceso después del 2016, en el Anti-Promesa Conference, y tu casa estaba ahí, ¿verdad? Tu cara seguía ahí. Y en el proceso de María, y después pienso en lo que pasó cuando la pandemia, donde antes de eso también había un resurgir de movimientos activistas y parecería que la pandemia se iba a llevar todo, pero aquí cerraron todo y lo próximo que se escuchaba en las calles era la voz de Giovanni Roberto: yo lo que quiero es comida para los pobres, yo lo que quiero es comida para los pobres. Y esa es la historia de nuestros desastres. Es un momento donde el Estado nunca falla y el Estado hace en desastres lo que el Estado sabe hacer, que es reprimir. El Estado sabe matar a hombres con taser cuando viene un desastre, imponer un toque de queda, pero el Estado no sabe distribuir alimentos y llevar agua a Maunabo. El Estado no puede hacer eso, falla, y falla de manera voluntaria, ¿no? Un proyecto bien intencional. Y ante eso, pues, es todo lo que se ha gestado a través de los años, ¿verdad? Nada se ha detenido, porque en estos últimos 8 años después de María, algo ha ido creciendo, y yo creo que va así con la conciencia. Estoy de acuerdo con Eva, pero creo que también va con nuestra capacidad de saber
dónde están los responsables, de ponerles nombres, de ponerles cara, de aquellas cosas que queríamos hacer en el 2015 y el 2016, que era poder machar responsabilidad con los bolsillos. Y eso es una condición de poder, ¿verdad? Yo creo que estamos en un momento donde, a diferencia de cuando Lin-Manuel Miranda fue a cantarle a la Junta en el Congreso, vestido de Hamilton, ¿verdad? La realidad es que estamos en un momento diferente donde nadie se cree el cuento de la Junta de Control Fiscal, donde la Junta de Control Fiscal no tiene a quien tocarle los violines y que al revés acentúa la catástrofe del gobierno local. Yo creo que también estamos en momentos de celebrar y de contar también a la gente que somos. Yo creo que ayer la participación de distintos grupos en esta mesa, que fueron desde la Colmena Cimarrona hasta el Instituto de Agroecología, todo el mundo que pasó por esta mesa, yo creo que habló también de una lección del trabajo que se sigue haciendo para poder hablar verdaderamente de una respuesta local. Y yo en ese sentido me siento bien orgullosa. Yo quiero agradecerle a todo el mundo que vino. Quiero agradecerle a nuestros compañeras de Estados Unidos que están aquí. Quiero agradecerle al equipo de Ayuda Legal Puerto Rico que se ha votado para hacer esto posible, que en verdad me siento súper contenta. Y quiero agradecer también a la gente que sigue haciendo Ayuda Legal Puerto Rico posible. Próximos pasos, miren, le supone que ya en el próximo mes, voy a decir, va a salir el informe hacia la recuperación justa, que siempre son recomendaciones de política pública. Y este año queríamos integrarlo con las citas de ustedes, así que también vamos a estar sacando un acompañante audiovisual de lo que han visto aquí, así que pendiente de nuestras redes. Desde Ayuda Legal Puerto Rico seguimos haciendo litigio estratégico, que es lo que nosotras sabemos hacer, pero seguimos acompañándolo de trabajo de política pública con la consigna de resistir, insistir y avanzar, porque no nos van a destruir, nunca nos han podido destruir. Eso lo decía Gamelín en Los Portones en el 2010, cuando éramos más chiquitos, más peludos, más rabiosos, pero con la misma dosis de esperanza, ¿no? Tengo que también decir que voy a despedir este espacio para que lo podamos cerrar, que están invitadas a llevarse toda la comida que se quieran llevar. Hay chuchitos para poner la comida adentro y usted se lo lleva. Hay un bowl para que usted se lleve. Hay bizcocho, el equipo de Ayuda Legal se ha comido el bizcocho clandestinamente, pero hay un bizcocho allí. Y agradecida siempre, porque todo sigue siendo posible, ¿no? Aunque a veces las cosas parece que no, todo sigue siendo posible. Y la esperanza es audaz, siempre. Gracias.